Esquizofrénicos de Reddit. ¿Cuáles fueron las primeras señales de su rompimiento de la realidad? Como alguien que tiene esquizofrenia, leer todos los comentarios en este hilo me hizo sentir unas 5000 veces menos solo de lo habitual. Dicho esto, para mí, fue pensar que todos mis amigos estaban conspirando contra mí, tanto así que comencé a investigar tan duro como pude para encontrar cosas turbias o negativas en todos. Las alucinaciones auditivas siguieron después de eso. Lo peor de todo fue que comencé a recordar mal eventos importantes de mi vida, solo para descubrir años más tarde que lo que sentía que recordaba tan vívidamente que era cierto, en realidad no lo era. Pero supongo que eso es psicosis para ti. Sin embargo, los medicamentos, la terapia y una prometida y amigos que te respaldan funcionan de maravilla. No me juzgan cuando las cosas se ponen difíciles. Lo primero fue escuchar voces de personas que conocía llamando mi nombre, cuando no era posible que estuvieran allí. Como por ejemplo, podía escuchar a un familiar o amigo que vive a 3 horas de donde yo vivo. Luego comencé a ver objetos, a menudo mientras conducía. Una vez, en una noche solitaria de Nebraska en la autopista 2, una torre de radio gigante apareció de repente frente a mí en el camino, y luego se disipó cuando conduje a través de ella. También veo siluetas de personas de vez en cuando. La peor imagen que obtuve fue una de un hombre de aspecto muy real, que intentaba entrar en mi casa durante el día y me asustó muchísimo. Aquí un hombre diagnosticado con trastorno bipolar esquizoafectivo. Básicamente tengo tanto esquizofrenia como trastorno bipolar. Todo empezó cuando tenía 5 años. Veía muertos, sentía la presencia de fantasmas, olía óxido y metales, escuchaba voces y pensamientos de otras personas. Cuando era adolescente pensaba que era psíquico. De adulto, comencé un trabajo como medium psíquico. Pensé legítimamente que podía predecir el futuro. Un día sentí que estaba jodidamente loco y me hicieron una evaluación psicológica. He estado tomando medicamentos desde entonces. Mis principales desencadenantes son los videojuegos y programas de televisión que rompen la cuarta pared. Para mí el show de Truman es algo horrible de ver. Mi novio fue diagnosticado con trastorno esquizoafectivo. Creo que los primeros signos fueron que escuchaba o sentía diversos seres en su habitación mientras se iba a dormir. Los primeros que escuché cuando sucedieron fue que veía algo por el rabillo del ojo. Hay un babuino en el laboratorio. Pero luego, cuando volteaba a mirar directamente, se daba cuenta de que era un estudiante. Más tarde hubo muchos comportamientos obsesivos. Quemar sus pecas pensando que eran cancerosas, hervir un cepillo de dientes si se caía sobre el lavabo, haciéndome repetir palabras tranquilizadoras repetidamente durante horas. Eventualmente rompí con él, lo que provocó un brote esquizofrénico incluso peor. Recibí cientos y cientos de correos electrónicos detallando cómo iba a violarme y matarme. Él creía que había sido enviado por Dios y yo por el diablo, y tenía que destruirme. Dejó mensajes repugnantes sobre mí en el teléfono de la casa de mi familia, me acosó y luego descubrí que había creado una página web sobre mí. La buena noticia es que años después de eso le comenzó a ir bien. Aunque todavía sufre mucho y no es feliz, tiene un trabajo fantástico, una esposa a la que adora, una gran casa, etc. Tenía un amigo que comenzó a hablar sobre un nuevo programa al azar en el que estaba trabajando en Facebook. Era decorador de pasteles, por lo que nadie sabía de qué estaba hablando. Luego comenzó publicando cosas al azar como jodanse todos. Tenía publicaciones llenas de odio y luego publicaba un montón de números aleatorios al día siguiente. Siguió diciendo que estaba trabajando en los programas y que esos fueron los números que encontró. Después de unos meses de que pasara esto, desapareció de las redes sociales por un tiempo. Luego regresó y dijo que le habían diagnosticado esquizofrenia y que ahora estaba en tratamiento. También se disculpó por decirles a todos que se jodieran. Uno de los mejores amigos de mi esposo nunca fue diagnosticado formalmente, pero estamos casi seguros de que padecía algún tipo de esquizofrenia paranoide. Comenzó a ser muy paranoico sobre cualquier cosa cuando comenzaron sus síntomas.
Creía en muchas teorías de conspiración, como las locas teorías sobre extraterrestres que invadían al mundo, y creía que un grupo de extraterrestres desde el espacio observaba cada uno de sus movimientos. En una ocasión, él y mi esposo habían ido juntos a una cafetería y después de unos 45 minutos, su amigo comenzó a ponerse tenso y habló de que otro hombre en la tienda era un agente secreto enviado para espiarlo. En lugar de decir algo como no, hombre, todo está bien, estás exagerando, mi esposo agarró la mano de su amigo y dijo, hombre, eso suena aterrador. Salgamos de aquí y vayamos a otro lugar donde te sientas más seguro. Me hace querer llorar solo de pensarlo. Él era un tipo completamente normal hasta que sus síntomas comenzaron alrededor de los 23 años, con la excepción de tener algo de depresión y probablemente ser alcohólico. Era un tipo increíblemente inteligente, pero el año pasado se suicidó. Había sido en gran parte abandonado por sus amigos por ser demasiado raro y no tenía mucho a su favor cuando tenía que regresar a casa con sus padres, pero siempre recordaré cuán amable y compasivo fue mi esposo con él en esos últimos meses. Sus padres tampoco fueron muy serviciales y le restaron importancia a sus gestos extraños, por lo que no intentaron conseguirle ayuda. Mi primer indicio de que se había vuelto esquizofrénico fueron las publicaciones realmente crípticas que hacía en Facebook. Simplemente, parecían un poco extrañas. Nada que te haga gritar Dios mío, creo que es esquizofrénico, simplemente eran muy diferentes a las cosas que normalmente publicaba. Muchas personas pueden estar predispuestas por cualquier motivo a la esquizofrenia, pero nunca logran adquirirla. En mi caso, una niñez y una adolescencia llenas de estrés y disfunción obviamente me predispusieron y la hierba fue el detonante. Empecé con esta enfermedad cuando tenía 14 años. Me gustaba la hierba, pero me di cuenta de que un par de veces vislumbré cosas extrañas que sabía que no podían estar pasando. Pensando en retrospectiva, también tuve algunas experiencias extrañas, cuando ni siquiera estaba drogado, como estar en el medio de hacer algo y tener una extraña sensación de que partes de mi cuerpo se movían y tambaleaban, o estar distraído en clase, medio consciente de lo que todo el mundo estaba haciendo diciendo a mi alrededor. Entonces, de repente, decidí a concentrarme en la lección y todo a mi alrededor se repetía exactamente como había pasado hace 5 minutos. Recuerdo la penúltima vez que me drogué antes de que la mierda me estallara en la cara. Recibí una llamada telefónica de mi padre diciéndome que mi hermana menor había sido llevada al médico por un sarpullido en la cara y descubrieron que era impétigo. No fue grave en absoluto, pero me asusté. Sabía que no era grave, pero eso no importaba. Todavía estaba preocupado y mi temor no desaparecería por un buen rato. El momento en que me drogué después de eso fue cuando todo se salió de control. Hice brownies mágicos con una amiga, tomamos uno cada uno y fuimos al cine. A la cuarta parte de la película todo cambió de repente. El universo, todo. Tuve una repentina sensación de muerte inminente. Fui al baño a tomar un respiro, pero no ayudó. Pensé, una bebida gaseosa ayudará, tiene azúcar. Compré un Sprite. Pensé hacer algo de ejercicio ayudará. Así que salí del cine y caminé por la calle principal. Seguía viendo gente que conocía en todas partes. Recuerdo no poder identificar si era real o no. El pánico aún no se apoderaba de mí cuando llegué al otro extremo de la calle principal. Pensé, puedo comprar un café. Compré un café McDonald's de mierda. Nunca había comprado uno en mi vida antes, odio esas cosas. Caminé de regreso, por la calle principal con mi Sprite en una mano, mi café en la otra, sorbiendo alternativamente ambos con desesperación, caminando entre multitudes y multitudes de rostros que no había visto en años. Pensé que solo necesitaba tiempo. Dejé a mi amiga en el cine, así que le envié un mensaje de texto diciéndole que no podía volver a entrar, que la encontraría afuera después de que terminara la película y me senté durante lo que parecieron horas, enloqueciendo en silencio mientras el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Creo que el sol comenzó a ponerse,
Finalmente recibí un mensaje de texto de ella diciendo que no me había visto allí cuando salió y se fue a casa. No tengo idea de cómo sucedió eso, así que me fui a casa y me dije a mí mismo: duerme, solo necesitas dormir y todo estará bien. Me acosté en la cama enloqueciendo durante horas, sintiéndome como si me estuviera hundiendo en mi colchón. En un momento vi un destello de algo de lo que no quiero empezar a hablar. No sé si tenía los ojos abiertos o cerrados, pero solo puedo decir que sentí que había visto un vistazo del infierno mismo. Intenté dormir esa noche pero no pude. Tuve una extraña cosa parecida a un trance en lugar de dormir. Estaba al tanto de todo, y estaba allí en mi cabeza observando miles de líneas de pensamientos por lo que pareció ser una eternidad. No puedo recordar los detalles del día siguiente, pero esperaba desesperadamente y me decía a mí mismo que el subidón desaparecería pronto. Pero no fue así, no era un subidón. Se había desencadenado un episodio psicótico que duró alrededor de un año. No me traté, porque los servicios de salud mental locales para mí son incompetentes. Pasé meses en un ataque de pánico constante, la paranoia extrema y los delirios se establecieron a pesar de que sabía que no debería tenerlos. Pensé que la gente venía a buscarme, pensé que el mal estaba tratando de corromperme a través de la televisión, la radio, los CD en las cajas de CD de mis padres. Rompí el trabajo del curso de arte que había hecho porque ciertas canciones sonaban en la radio mientras lo hacía y eran malas. Tenía miedo de mirar mis pies porque se veían raros y tenía miedo de cortarlos o algo así. El grifo tibio era malo y el frío bueno, así que me di baños fríos. Todo lo que una vez había amado era malvado. No se me permitía escuchar mi música ni tocar mis instrumentos. En un momento pensé que tenía que elegir entre mi mamá y mi papá porque uno era malo y el otro bueno. Todo se convirtió en la dualidad del bien y el mal y todo parecía una prueba. Todo sobre mí antes de que esto sucediera era malo. Empecé religiosamente a llevar manzanas conmigo a todas partes porque una manzana al día mantiene alejado al médico y sabía que algo andaba muy mal, simplemente no podía hacer nada al respecto. Todo lo que me metía en la boca se sentía demasiado raro y todo lo que tragaba volvía a salir en media hora porque mi estómago estaba constantemente revuelto. Perdí alrededor de 13 kilos en el primer mes más o menos. No podía quedarme solo ni un segundo. Necesitaba estar con alguien 24/7. Todas las noches tenía que sorber agua continuamente y contar mi respiración solo para mantener la calma lo suficiente como para desmayarme por el agotamiento, despertarme unas horas más tarde en modo de pánico total y repetirlo otra vez. Simplemente no se detuvo. Fue tan horrible. Varios años después me diagnosticaron trastorno esquizoafectivo bipolar. No sé si estoy de acuerdo con que sea tan simple como eso. No tenía alucinaciones, pero tenía delirios. Tuve que tapar la cámara web de mi computadora portátil porque creía que me espiaban a través de ella. Esa fue probablemente la primera señal. Luego saqué las baterías de mi detector de humo porque creía que mis detectores de humo tenían micrófonos ocultos que me escuchaban. Me convencí de que estaba monitoreado en línea. Pronto, comencé a recibir mensajes ocultos en música y videos. Como si pensara que los videos musicales hechos por celebridades eran sobre mí y me comunicaban mensajes. Como si en Bad Blood Taylor Swift estuviera enfadada conmigo. Un video de Katy Perry sobre cumpleaños me hizo pensar que estaba tratando de hablarme de un próximo colapso económico. Creí que eran mensajes ocultos solo para mis ojos. Pronto, creí que la gente me perseguía para matarme. La gente que caminaba en la misma dirección que yo en la calle estaba siguiéndome y me hospitalizaron varias veces. Quería que se detuviera, quería morir. Bebí lejía, me rocié con gasolina, etc. No había forma de sacarme de mis delirios. Los creía al 100% como si fueran una creencia religiosa. Tampoco eran lógicos. Incluso cuando admitía que no podía probar lo que creía, todavía lo creía y pensaba que todos los demás estaban equivocados. Durante 3 años estuve delirando. Veía programas de juegos antiguos 12 horas al día porque solo los comerciales y videos recién hechos tenían mensajes ocultos para mí. Finalmente, durante este último verano todo se aclaró. Finalmente pude ver claramente que estaba delirando y solo entonces acepté mi diagnóstico.
como esquizofrénico.